que es diferente en realidad al que han trabajado ustedes. Creo que han trabajado poder legislativo y poder ejecutivo, ¿no? Pero, ese Julio se pasa. Hoy empezamos con poder judicial. El poder judicial es un poder distinto en realidad a los que ya hemos visto. No tiene una secuencia como si lo podemos ver con los otros poderes, ¿no? Porque una función del Congreso se relaciona con una función del Ejecutivo. Pero aquí no, aquí es totalmente distinto a lo que se va a desarrollar. Al finalizar les voy a pasar el material adicional, los quizzes de la semana pasada porque no nos vimos, y los videos también que van a complementar lo que han aprendido. Iniciamos entonces con el Poder Judicial. Lo primero que vamos a hacer es definir los términos básicos de este Poder Judicial. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre judicial, jurídico y jurisdiccional. En el caso del Poder Judicial se llama así porque se relaciona con justicia, administra justicia. De ahí viene su nombre. El Poder Judicial no es igual al Ministerio de Justicia, por si acaso. El Poder Judicial dictamina sentencias. Su nombre lo dice, juzga. Mientras que el Ministerio de Justicia vela por el cumplimiento de los derechos humanos. Tomando en cuenta también que el Ministerio de Justicia le pertenece a otro poder que es el Poder Ejecutivo. Su nombre lo dice, ejecuta, que significa aplica. Aplica las leyes de término administrativo, porque si hablamos de leyes judiciales, obviamente las va a aplicar el Poder Judicial. Y es diferente el Ministerio Público, se encarga de la investigación. Y ya lo veremos con el término de, o el tema de organismos constitucionales autónomos. Entonces, judicial es que administra. ¿Qué administra? Justicia. ¿Por qué la administra? Porque la justicia proviene del pueblo, en una democracia, no del poder judicial en sí. Jurídico es que se relaciona con justicia. Y esto es porque va a apoyar al poder judicial. No es que la administra directamente. Y serían allí las OCAs jurídicas, ¿no? Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia. Y jurisdiccional, que está ubicado en un espacio territorial determinado. Por eso es que decimos que el Poder Judicial es también jurisdiccional, porque cada organismo del Poder Judicial tiene una ubicación. Ahora, procedemos a trabajar con lo que es el Poder Judicial en sí. Recuerda que nosotros no acudimos al Poder Judicial. Primero acudimos al Ministerio Público. Y segundo, el Ministerio Público, que es donde trabajan los fiscales, eleva el caso al Poder Judicial. Empezamos por ahí. Cuando nosotros vamos a ver el tema en dónde está, tenemos que pensar en su jurisdicción. El juzgado de paz trabaja en centros poblados y comunidades campesinas y nativas. Comunidades étnicas, ¿no? Grupos étnicos.
El juzgado de paz letrado en los distritos administrativos. Se conoce como distrito administrativo cualquier distrito tradicional que nosotros conozcamos, ¿no? Bellavista, La Punta, para el tema del Callao, por ejemplo, en Carmen de la Legua, también Callao, Miraflores, San Martín, Los Olivos, Ancón, en el caso de Lima, metropolitana, y así sucesivamente en cada provincia. Los juzgados especializados o mixtos están en las provincias. La Corte Superior en los distritos judiciales. Estos se llaman así porque son creados por el Poder Judicial para poder administrar este estamento superior. En la mayoría de casos corresponde a Corte Superior o Distrito Judicial con un departamento. No es como que va a centro poblado, distrito, provincia, departamento. Pero en los departamentos que tienen mucha población hay una subdivisión. Por ejemplo, Lima Metropolitana en solo su provincia tiene 4 distritos judiciales, mientras que el departamento de Piura, de La Libertad, Ancash, que son departamentos también de mucha población, siempre hay una ciudad o espacio, provincia que se va a disgregar y va a ser parte de lo que es una Corte Superior. Y la Corte Suprema, su administración es a nivel nacional, con sede en la capital, que es diferente. No es que tenga poder sobre la capital, sino que la sede de esta Corte Suprema es en la capital. Hay una diferencia entre el concepto de corte con el concepto de juzgado. Un juzgado es un lugar donde encontramos un juez por sala. Lo tradicional que podemos ver en una película, por ejemplo, ¿no? El juez está con su masito, en su escritorio, dictaminando. Ese es el clásico juzgado. Una corte tiene varios jueces por sala, desde la sala especializada hasta la general. Son varios jueces los que van a tomar la decisión. Lo hemos visto de repente en altos funcionarios, donde hay un juez principal, sí, pero hay varios jueces que acompañan, que no son el jurado, por si acaso, porque el jurado sí tiene otro concepto. Y hablamos por estudio, los jueces de la Corte Suprema, la Corte Superior, especializado mixto y paz letrado, han estudiado de derecho, y formación de juez o fiscal. Recuerda que los fiscales trabajan en el Ministerio Público, pero se relacionan con el Poder Judicial. Y en el caso de los jueces, tienen que tener el estudio en dónde, en la Academia Nacional de la Magistratura, que le pertenece al Poder Judicial. Una especie de formación de abogados para ser juez o fiscal. Y esta formación es continua. Por ejemplo, si yo soy, supongamos, fiscal adjunto de distrito y quiero ser fiscal adjunto de provincia, pues tengo una serie de requisitos, que es la edad, el tener la experiencia del juzgado anterior y una especialización. Y así sucesivamente pasa con los jueces también. Para elevarse hacia otro peldaño, deben haberse preparado. Justo como ustedes han visto, el Congreso pues está haciendo sus cambios magistrales en esta temporada. Y hay la propuesta de eliminar la Junta Nacional de Justicia, que era la que nombraba jueces y fiscales, y eliminar en sí la Academia de Magistratura. Es un dictamen que han enviado ya a la Comisión de Constitución, falta obviamente la aprobación del Pleno, y crear lo que es la Escuela Nacional de Magistratura, que no solamente forme jueces y fiscales, sino también los empieza a nombrar, y así desestimando el poder de la Junta. En el caso del juzgado de paz,
es un ciudadano capacitado, pero sin estudio específico. Puede tenerlo, sí, pero no es un requisito. Y una división obvia, que la estamos encontrando allí pues con los cartelitos, es que la Corte Suprema, Superior y Especializado Mixto ven delitos como son robos, asesinatos. Y en el caso del paz letrado y el paz ven faltas, que significa no solamente que se encargan de temas de comunicación, cosas menores, sino que además pueden ver uno que otro delito, pero de rango mínimo. Si el juzgado de paz, paz letrado y perdón, y paz letrado reciben algún delito, pueden dar una previa sentencia o elevarlo directamente al especial mixto, porque no es su función principal. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar cada uno de estos espacios. Cabe recalcar que la mayoría de oportunidades en que se explica el Poder Judicial explican desde el más alto hasta el más bajo, ¿no? Vamos a empezar al revés, ¿por qué? Para entender cómo son las apelaciones, que es la parte que suele complicarse un poco. Empezamos con el juez de paz. El juez de paz está en un centro poblado, como ya hemos especificado, o comunidad nativa y campesina. El juez de paz es elegido por el pueblo, a voto popular, y nosotros tenemos tres formas de elegir un juez de paz. La elección especial es cuando se trabaja en una comunidad étnica. En estas comunidades étnicas, ellos van a elegir según sus reglas. Recuerden que ellos incluso aplican un derecho consuetudinario, que es un derecho de los pueblos. Pueden elegir quizás que el jefe de la comunidad sea juez de paz, o pueden tener una forma según lo que ellos decidan. Mientras que ordinaria y excepcional son para los jueces de paz en centros poblados. ¿Cuál es la diferencia entre ordinaria y excepcional? Que excepcional es cuando tienen muchos habitantes en el centro poblado y deben optar por llamar a los organismos electorales, ya no solamente al Poder Judicial para la elección de estos posibles jueces. Recuerda que el juez de paz, desde que es designado, es capacitado por el Poder Judicial y también recibe un sueldo. Por lo tanto, no puede ejercer otra función pública porque recuerda que no hay doble trabajo en el Estado ni doble sueldo. Si ves que los congresistas pues tienen la oportunidad de ser ministros también o cobran como ministro cuando están desempeñando o vuelven al cargo de congresista y cobran como congresista. No se da un doble sueldo. Requisitos para ser juez de paz. El primer requisito es ser peruano de nacimiento. Los altos cargos siempre son peruanos de nacimiento, salvo, por ejemplo, gobernador regional que puede ser peruano nacionalizado o el alcalde que hasta puede ser un extranjero, dependiendo de dónde esté ubicado la municipalidad. Mayor de 30 años, hay algo que sí es conocido, es que los jueces no son jóvenes, los jueces son mayores. La menor edad que hay para el fiscal es de 26 años y después por cada periodo van avanzando. La Corte Suprema debe tener 45 años en adelante. Y el Tribunal Constitucional, por ejemplo, son 55 años. Por eso que los vemos ahí mayores a veces a los del tribunal. Haber residido 3 años como mínimo en el centro poblado comunidad a la cual estamos postulando. Tener una conducta intachable, porque si bien no es un ciudadano que específicamente tenga una carrera, pero sí van a tomar decisiones, van a hacerse cosas de conciliación. Manejar el idioma, porque si yo voy a resolver problemas de una comunidad, por ejemplo, quechua hablante, tengo que entenderlo para poder ayudarlos. Y un reconocimiento como poblador, como ciudadano. Como el caso de juez de paz es un cargo de elección, entonces se puede revocar. Al alcalde, al gobernador, a los regidores, a todos ellos que son sujetos a revocatoria, no se les puede revocar ni en el primer ni en el último año. En el caso de la revocatoria del juez de paz es en cualquier momento. Algo que es importante detallar es que nosotros tenemos lo que es el centro de conciliación.
Vamos primero a conciliar y luego nos vamos a juicio. Pero en los jueces de paz, o sea, en los centros poblados no hay centros de conciliación. Entonces, el juez de paz hace de conciliador y hace de juez. Principalmente su función es conciliadora, pero además puede hacer las funciones de juez al recepcionar casos de delitos, por ejemplo. Recuerda que el juez de paz, por ser un cargo de elección popular, puede tener el apoyo del Poder Judicial en cualquier momento, debido a que le falta el tema de la preparación. Y él siempre trabaja, con los principios generales del derecho y además trabaja con el derecho consuetudinario. Es en base a las costumbres, ¿no? Si nosotros estamos en una comunidad chipioconibo que practican el incesto, por ejemplo, nosotros no podemos juzgarlos por este acto debido a que es parte de sus costumbres. Entonces, hay que aplicar ahí una situación diferente. Entra a tallar ahora el tema de los jueces, los que sí se han preparado para ser jueces. En este caso, entonces, tenemos el juez de paz letrado, por ejemplo. El juez de paz letrado es el rango menor de jueces de línea, o como le llaman también jueces letrados. Por eso al juez de paz lo conocen como juez de paz no letrado. Él trabaja en un distrito administrativo y aquí sí nosotros tenemos centros de conciliación. Entonces, ¿qué casos va a haber un juez de paz? Va a haber los casos que hayan sido producto antes de conciliación. Como ustedes saben, se puede conciliar deudas, se pueden conciliar contratos, herencia con testamento, temas vecinales, temas familiares, etc. Lo que ya hemos visto antes. Estas materias conciliables, pues tienen un acta. Si no se ha cumplido el acta, ahí es donde pasamos al juez de paz letrado, para hacer cumplir el acta. Y si hay temas de delitos, se verifica si este delito puede ser resuelto por, obviamente, el juez de paz letrado o si tiene que elevarlo al juez especializado o mixto. Para ser juez hay ciertos requisitos, como por ejemplo, tú no puedes haber un sindicato de jueces, no hay una huelga de jueces, hay huelga de los trabajadores del Poder Judicial, pero no de los jueces. Ellos tienen que ser neutrales, estarán prohibidos de sindicarse y tienen que seguir una serie de cláusulas. Para expandir un poquito más esta parte del juez, ahí sí vamos a ver un videito de lo que es la función del juez, antes de continuar con el Poder Judicial en sí. Enviarte el enlace para que tú también lo puedas ver más adelante. Y vamos a verificar entonces cómo es la función o características de un juez en el Perú. El juez es una figura esencial en un Estado de Derecho y es central en el sistema de justicia peruano. Pero ¿sabemos qué es un juez? ¿Cuál es su rol en el sistema judicial? En Enterarse, presentamos ¿qué es un juez en el sistema peruano? En varios videos hemos hablado sobre los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial es el encargado de la administración de justicia en el país y esto se realiza a través de procesos judiciales. Del Poder Judicial, los encargados de dirigir e impulsar los procesos judiciales son los magistrados. Los magistrados, en este caso, son abogados que han sido nombrados para ser jueces, rol que corresponde ahora a la Junta Nacional de Justicia, antes el Consejo Nacional de la Magistratura. Estos magistrados tienen, en los procesos judiciales, dos roles principales. El primero
es asegurarse de que se desarrollen de acuerdo con la ley y la Constitución. El segundo es decidir, con base en la ley, la Constitución y otras fuentes del derecho, como la jurisprudencia, es decir, sentencias que otros jueces hayan realizado en el pasado, sobre disputas legales. En otras palabras, son los jueces quienes deciden si a un ciudadano le corresponde el derecho que está demandando o, en casos penales, si una persona es o no culpable. Los jueces pueden, también, decidir si se aplica o no una medida cautelar, como un embargo, por ejemplo, o una prisión preventiva. Puedes ver qué es la prisión preventiva en otro de nuestros videos. En nuestro poder judicial, entonces, el juez es una figura central. Es por ello que existen requisitos rigurosos para ser juez y además su función es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia fuera del horario de trabajo. ¿Por qué? Porque los jueces deben ser completamente independientes, según la propia Constitución, y solo están sometidos a la Constitución y la ley. Así, en teoría, no pueden ser removidos de sus cargos, a menos que cometan alguna falta de conducta o realicen alguna actividad que vaya contra la idoneidad de su función. Sin embargo, en la práctica, esto no necesariamente se cumple, porque el 16.8% de los jueces tienen puestos provisionales según el propio Poder Judicial. Esto significa que en realidad podrían ser removidos, pues su posición es temporal. Los jueces tampoco pueden ser trasladados sin su consentimiento. Así, por ejemplo, un juez especializado de Piura no debe ser trasladado sin su consentimiento a un juzgado de Puno. Ello con la finalidad de que no se les pueda manipular, ni amenazar, ni remover, para evitar que hagan correctamente su trabajo. Además, deben recibir una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de sumisión y jerarquía. Todo lo anterior es para garantizar que el juez sea un individuo independiente y que no pueda ser manipulado por un privado o por ningún poder del Estado. La independencia va de la mano con otro de los principios más importantes bajo los que opera un juez, la imparcialidad. ¿Qué significa esto? Que antes de tomar una decisión, durante el proceso, el juez no debe inclinarse por ninguna de las partes, sino únicamente actuar con base a lo que mandan la Constitución y la ley. ¿Qué supone esto? Que un juez no debe dirigir un proceso judicial en el que su imparcialidad se vea comprometida. Si un juez considera que no puede ser imparcial en un proceso, este debe inhibirse, y si una parte sospecha que un juez no será imparcial, puede recusarlo. Una recusación es un recurso procesal que permite a las partes pedir la separación de un juez. Así, se puede pedir la separación de un juez cuando tuviese un interés directo en el proceso o indirecto, cuando algún familiar, cónyuge o pariente tuviera interés en el proceso, o si el juez tuviese una enemistad o amistad con alguna de las partes, cuando hubiese algún vínculo directo o indirecto por alguna deuda, si hubiese intervenido antes como juez, o por cualquier otra causa que pueda poner en duda su imparcialidad. En resumen, los jueces se encargan de dirigir los procesos judiciales y se ocupan de que se ajusten a la ley y la Constitución, y son quienes dan fin a una disputa legal a través de sentencias. Ellos deben dirigir estos procesos con imparcialidad e independencia, ajustados solo a la Constitución y la ley. Pero ¿qué pasa si los jueces no actúan como deben? Pueden ser sancionados con una amonestación, una multa, una suspensión e incluso una destitución de su cargo. Quienes son destituidos no pueden volver a ejercer como jueces. Existen 3 tipos de faltas: las leves, como llegar tarde 2 veces al despacho judicial o cometer faltas de respeto, entre otras, que se sancionan con una amonestación en su primera comisión y la segunda con multas. Luego están las faltas graves, como comentar el fondo de un proceso en curso a través de un medio de comunicación, cometer por tercera vez una falta leve dentro de los 2 años desde la primera, entre otras. Estas son sancionadas con una multa o suspensión, con una duración mínima de 15 días o hasta 3 meses. Por último, están las faltas muy graves.
como ejercer cargos públicos o privados remunerados aparte de la docencia, ejercer como abogado, interferir en otros órganos del Estado, cometer actos de acoso sexual, estar afiliado a partido político, no motivar resoluciones judiciales, cometer una falta grave por tercera vez dentro de los 2 años de cometida la primera, entre otros. Las faltas muy graves se sancionan con una suspensión de una duración mínima de 4 meses y una duración máxima de 6 meses, o con una destitución. Por último, existe algo conocido también como delito de prevaricato. Este es un delito que ocurre cuando un juez o fiscal emite una resolución manifiestamente en contra de la ley, o cita hechos falsos o inexistentes, o se apoya en leyes supuestas o derogadas. Se sanciona con una pena de cárcel de 3 a 5 años. Entonces, Ahora, como vemos también, el tema del prevaricato es muy delicado porque una situación es tener a una persona o funcionario que sea corrupto y otra cosa es que el juez o fiscal que te van a apoyar a ti en temas de corrupción sean los que hacen la corrupción. Por tanto, ese delito suele ser uno de los más graves dentro del proceso de corrupción en general, ¿no? Entonces ya hemos visto un poquito sobre los jueces, que no entra a tallar de repente como la parte básica de la estructura del Poder Judicial, pero sí es importante conocer qué es lo que pueden y no pueden hacer estos funcionarios. Recuerda que decir juez o magistrado es lo mismo, solamente que estamos acostumbrados a utilizar el concepto de magistrado para cargos de la Corte Suprema, de los tribunales internacionales o quizás de nuestro Tribunal Constitucional, pero es un sinónimo de lo que es decir juez. Ahora, ya hemos terminado la parte básica de las faltas, ¿no? Que era juez de paz y juez de paz letrado. Entonces, ahora yo voy a pasar al bloque de delitos, que sería juez especializado o mixto. Lo primero que debemos entender para seguir la secuencia es la diferencia entre lo que es una apelación y una instancia. Una apelación vendría a ser una revisión de nuestra sentencia. No existe una persona que recibe una sentencia y diga, oh, gracias por los 50 años que me está dando de cárcel. No. Hasta la persona que es más culpable, que sabemos que ha cometido un acto en flagrante delito, hasta esa persona siempre va a buscar tener un año menos, un día menos, una hora menos de cárcel. Entonces todos van a buscar la apelación. En el caso de la apelación, sería ir a la instancia superior a pedir la reducción o revisión de nuestra sentencia. El juez de paz, o sea, si nosotros llevamos un caso al juez de paz y él emite una sentencia, podemos dar una apelación al juez de paz letrado, aunque no es tan común porque son temas a veces aislados, ¿no? El de comunidades campesinas suele resolverse con el derecho consuetudinario. Sin embargo, lo que siempre vamos a encontrar es la apelación del paz letrado hacia el especializado mixto o del especializado mixto de la Corte Superior o una última apelación en lo que es la Corte. Recuerden que el Tribunal Constitucional no revisa la sentencia. El Tribunal Constitucional ve el tema del cumplimiento o protección de derechos humanos y de respeto a la Constitución. Es muy distinto. ¿Y qué significa instancia? A diferencia de una apelación, una instancia, una revisión de un caso no terminado en sentencia, es decir, que puede continuar la observación del caso en el nivel superior. Yo no apelo a mi sentencia en sí, sino al proceso de investigación. Una instancia suele ser incluso enviada por el mismo Poder Judicial, mientras que una apelación es un proceso de los abogados. El juez especializado mixto se va a encargar de revisar delitos en primera instancia, los cuales pueden ser llevados luego en una segunda instancia en la Corte Superior. Pero además, si hablamos de instancias, vamos a recordar nosotros el tema de las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son 6, de las cuales habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento, se solicitaban en primera instancia en el juez especializado mixto y eran revisados en una segunda instancia
en la Corte Superior para pasar a una instancia final en el Tribunal Constitucional. Recuerda que la acción de inconstitucionalidad nunca llegaba a pisar el Poder Judicial y la acción popular no llegaba primero al juez especializado mixto. Como bien podemos ver, el juez de paz y el juez de paz letrado anteriores ven temas en general, ¿no? Pero a partir del especializado mixto, por eso lleva el nombre de especializado, hay materias, hay casos civiles, penales, laborales y familiares. Por ejemplo, si nosotros ya tuvimos nuestra acta de conciliación, ya fuimos también al juez de paz letrado y no vemos cumplimiento, podemos elevar el caso al especializado mixto. Pero en ese caso ya no lo elevamos para el pago de la pensión en sí en base a simplemente sumar porcentaje de cuánto nos debe. Y no lo pasaríamos bajo el concepto de que si una persona no paga la pensión de alimentos puede ir a la cárcel. Entonces es revisado primero como última oportunidad por el caso familiar, pero luego es llevado inmediatamente a otra sala de la misma línea, que sería la sala penal. Ya estaríamos hablando de cárcel. ¿Y por qué recibe el nombre de especializado? Porque hay un juez por cada materia, un juez civil, un juez penal, ¿no? Pero ¿por qué llamarse mixto? Porque hay provincias de poca población donde no existe un juez de cada materia, sino un juez que se encargue de las materias en general o de dos al menos. Entonces le llaman mixto porque puede ser un juez civil y penal al mismo tiempo, o laboral y familiar, etc. La Corte Superior recibe casos en segunda instancia del juez especializado, pero también recibe primera instancia. ¿De cuáles? De temas relacionados usualmente funcionarios, temas de corrupción, empresas, crimen organizado. Esos suelen ir de frente a la Corte Superior. Así que su primera instancia sería en la Corte Superior y su última instancia sería en la Corte Suprema. Entonces, resuelve delitos en segunda instancia del especializado, recibe apelaciones del mixto o especializado y además recibe casos en primera instancia determinados por la ley. Si te das cuenta, aquí las cortes son tres, ya no son cuatro, y desaparece la familiar. ¿Por qué? Porque usualmente los temas que van hacia el especializado mixto suelen ser permisos, como para irse de viaje de repente, que tienen que solicitar el permiso de la mamá o del papá cuando no viven juntos. Pero si estamos hablando decía, de delitos graves, pues estos no son vistos por el familiar, solamente chequeados en primera instancia y rápido, sino más que todo son vistos por el tema penal. Y cuando se elevan a la Corte Superior, se elevan también. La Corte Superior recibe la acción popular en primera y única instancia, porque la Corte Superior es la única que ve esta garantía. Pero lo vemos también escrito en la Corte Suprema, claro, pero no se puede fallar aquí sobre acción popular, sino solamente revisan el procedimiento si es el correcto o si tiene algo que revisar la Corte Superior. En ese caso, la Corte Superior haría una revisión
de los procedimientos, la Suprema, perdón, y le enviaría a la Corte Superior para que pueda revisarlo o modificarlo. Y en el caso de la Corte Suprema, de igual manera, recibe apelaciones de la Corte Superior, recibe casos en segunda instancia de la Corte Superior, y aunque no lo crean, reciben también casos en primera instancia de altos funcionarios. Por ejemplo, los casos de presidente, los congresistas, van directamente a la Corte Superior. ¿Y dónde apelo? ¿En la misma Corte Superior? Perdón, Suprema. Me estoy confundiendo. En la misma Corte Suprema. ¿Cómo? Porque la Corte Suprema tiene 4 salas, penal, civil, social, y aparece aquí en la Constitucional. Y hacemos la apelación a la sala plena, que está conformada por 20 jueces supremos que administran las salas especializadas. La cabeza de la sala plena es el presidente de la sala plena, es a su vez presidente de la Corte Suprema. Y a su vez es presidente del Poder Judicial. Es importante detallar que existen ciertos temas que no suele ver el Poder Judicial, como por ejemplo el tema electoral. Eso lo ve el Jurado Nacional de Elecciones, por eso está conformado por jueces también. Y hay un fuero militar o fuero de la Policía Nacional del Perú. Y además hay ciertos principios que se deben cumplir en todo el Poder Judicial. Primero está el principio de presunción de inocencia. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Por lo tanto, para que se demuestre lo contrario en un juicio, tiene que estar la persona presente. No hay juicio en ausencia. Todos tenemos derecho a un abogado. Si no tenemos el dinero para buscarnos un abogado, pues nos dan el abogado de oficio, que nos lo brinda la Defensoría del Pueblo, pero nos encontramos tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Siempre hay abogados de oficio para las necesidades que se presentan. El debido proceso, todos tenemos derecho a tener un juicio individual con el juez especialista en la materia que se nos haya notificado a tiempo. Recuerda que hay una publicidad de los procesos judiciales. Usualmente, en un centro de conciliación no hay una publicación del acta, por eso se le llaman confidencial. Lo que sí encontramos en los procesos judiciales al terminar, la sentencia o el dictamen final se suele publicar en la página del Poder Judicial. Pero también hay publicidad previa, como por ejemplo los edictos, tanto matrimoniales como de herencia. Vamos a suponer que Antar va a recibir una herencia de su papá, ¿no? Y Antar tiene 2 hermanos. Entonces Antar diría, ¿por qué tengo que publicar en el periódico un edicto de herencia si obviamente ya mis hermanos saben de que hay herencia? Pues no. Por ejemplo, Antar no puede asegurar que su papá tenga otros hijos. ¿Quién sabe? Entonces él tiene que publicar en el periódico obligatoriamente que ha fallecido tal persona, hay una cláusula de herencia y acercarse los que puedan recibir parte de esa herencia. Pues a eso le llaman edicto patrimonial. También hay edicto matrimonial, ¿no? Por ejemplo, si se llegase a casar
Melanie, por ejemplo, con Jorge Luis, entonces ellos tendrían que publicar en el periódico que iba a haber un matrimonio. ¿Y por qué tendrían que publicarlo? Antes, cuando no existía el RENIEC, todos los matrimonios, todos los nacimientos se inscribían en las municipalidades. Pero ustedes saben que no es lo mismo pues tener el contacto de toda la información. Entonces, por ejemplo, podría estar casado Jorge Luis en otra provincia y el matrimonio que contraería ahora sería inválido. Entonces, para evitar esos temas judiciales y obviamente las denuncias o procesos en los cuales hay pago de indemnización, se procede a la publicación del edicto. Sí, claro que sí, Julio. Hay juicios individuales o juicios colectivos, pero en un juicio colectivo, cada persona debe recibir su sentencia. Eso siempre se da. Vamos a suponer que en el asesinato de una persona están implicadas varias personas, 5 personas, esas 5 personas pueden recibir un juicio colectivo, pero cada persona recibirá su sentencia según su declaración y según su participación en el delito. No puede haber una sentencia colectiva, salvo que se especifiquen que tienen la situación y lo tienen que decir en el juicio para que ellos tengan conocimiento de eso. Porque recuerden que en el caso del terrorismo se encarcelaron a muchas personas que eran parte de los grupos terroristas, pero se llegaron a hacer solamente los juicios individuales a los encargados, a las cabecillas. Y años posteriores, un grupo de terroristas llevó el caso a la comisión y luego a la Corte Interamericana diciendo que ellos no tuvieron el debido proceso, no tuvieron un juicio particular. Y por falta de especificación y detalle, estas personas quedaron libres. La gratuidad. El proceso judicial es gratuito siempre y cuando nosotros tengamos pobreza extrema, ojo. Aunque parezca extraño, ¿no? De por qué no nos ayudarían a todos, es porque los juicios son caros. Y cuando uno empieza un proceso judicial, todos los trámites los suele estar cancelando. Cuando recién termina el juicio, y hay juicios que a veces pueden durar hasta 25 años, 30 años, ¿no? Ahí recién viene la reparación civil de todo lo que hemos invertido, pero no todos están en la capacidad de poder hacer esa inversión. Frente a un vacío de ley, o sea, información que no esté tipificada en la ley en sí, o que se tenga alguna observación, se va a apelar al derecho general o los principios del derecho y el derecho consuetudinario, que es el derecho de los pueblos. Todos tenemos derecho a una crítica, análisis de sentencia o apelación. Recuerden que es un principio del Poder Judicial eliminar o erradicar el prevaricato de este poder del Estado. Y un juicio, independiente de la cantidad de jueces que puedan estar en la sala, o sea, si es uno o varios, siempre van a tener un jurado de compañía. El jurado está dividido en el grupo de vocales y el grupo de fiscales. Los fiscales son los representantes del Ministerio Público, los cuales obviamente van a apoyar a la población, que esa es su tarea de investigación. Mientras que los vocales pueden ser jueces, fiscales o abogados de turno, incluso representantes de las salas, quienes apoyan en el juicio, en base o en relación a las leyes que se manejan en el sector judicial y a los códigos procesales. Adicional a ello, siempre van a haber representantes de la Procuraduría. Recuerda que el Ministerio de Justicia tiene los procuradores, que son los representantes del Estado en los juicios, así como hay procuradores nacionales y supranacionales o ad hoc. Encontramos procuradores particulares en el sentido de son del Estado, pero ven juicios de manera de personas naturales. Ellos que van a verificar que se cumplan los derechos humanos en un proceso judicial. Es importante señalar que la justicia en el Perú no siempre ha sido bien llevada. Incluso hay muchos que ya no confían en los jueces, no solamente por los actos de corrupción, sino por la cantidad de trámites inconclusos en el Poder Judicial, lo que llevan rápidamente a archivar los casos. Hay demasiados casos archivados. Entonces lo que se busca es esto. Pero el problema es grave en nuestro país porque hablamos de una demora en procesos judiciales, en trámites, de incluso juicios que ya han dado por terminados en la práctica y hasta han sido personas sentenciadas. Para cerrar esta parte teórica, porque luego vamos a hacer nuestros juicios,
Pues vamos a ver nosotros actualmente cuál es la demora de la justicia en el Perú. Muy bien. ¿Cuánto es la demora del Poder Judicial? Poder del Estado, del que depende quién va preso y quién no, genera desconfianza en el Perú. En los últimos 3 años, el Poder Judicial ha alcanzado picos de desaprobación de hasta un 84% y en octubre del 2019 la desaprobación alcanzó un 57% y la aprobación un 33%. Así, podemos ver que la institución encargada de impartir justicia en nuestro país solo tiene el respaldo de un tercio de la población y el rechazo de más de la mitad. Pero esta situación es exclusiva del Perú. Si miramos a los Estados Unidos, un ejemplo de justicia para muchos países, este año la aprobación de su poder judicial alcanzó el 69% y se mantiene constantemente por encima de los demás poderes de ese país. Sin embargo, para septiembre del 2019, un 25% no confiaba mucho en su poder judicial y un 6% no confiaba para nada. Esto es significativamente mejor que el caso peruano. La diferencia no es gratuita. Según el informe de la justicia en el Perú, realizado por Gaceta Jurídica, un proceso de desalojo para sacar a alguien de tu propiedad, que debía durar 5 meses para el 2015, duraba 4 años y 3 meses. Un proceso de habeas corpus para liberar a alguien que ha sido privado de su libertad ilegítimamente debía durar 1 mes y 15 días, pero duraba 1 año y 8 meses. Un proceso por violación sexual que debía durar 7 meses duraba 4 años y 1 mes en promedio. Para el 2018, el Poder Judicial afirmó que hubo una disminución del 58.46% en el tiempo de análisis del proceso en 67 juzgados y salas en Lima. Sin embargo, la demora continúa siendo un problema serio e incluso reduciendo a la mitad, no solo una parte del proceso, sino todo, los procesos duran bastante más que el doble de lo que deberían. Además de eso, según el INPE, tenemos una gran población penitenciaria, alrededor del 40%, sin una sentencia. Es decir, gran parte de los presos tiene probablemente un caso todavía en curso. Así, para enero del 2019 había registrados 7.019 procesados no sentenciados en la cárcel entre 1 y 2 años, 4.104 entre 2 y 3 años, 5.207 entre 3 y 5 años, 3.424 entre 5 y 10 años, 618 entre 10 y 15 años y 9 procesados entre 25 y 30 años presos sin una sentencia. Entonces, en el registro figuran 4.183 internos recluidos por más de 5 años, pese a calificar aún como procesados. Esto a pesar de que el máximo tiempo legalmente permitido que una persona puede pasar presa sin sentencia en el Perú es de 4 años. El INPE ensaya dos posibles explicaciones para esta discrepancia: que los internos siguen presos sin sentencia a pesar de que ya se cumplieron los plazos legales, o que varios de ellos sí están sentenciados, pero el Poder Judicial no ha informado la situación para que se registre. Vemos entonces que la demora en los procesos representa un problema grave que no solo hace más difícil la resolución de conflictos, sino que pone en riesgo la libertad y los derechos humanos de las personas. Algunas de las causas identificadas por abogados encuestados en el informe de Gaceta Jurídica son la carga procesal de las demandas presentadas por el Estado, demora en las notificaciones, ausencia de jueces durante la tarde, cambio de jueces y suspensión de juzgados y tribunales, actos dilatorios de los abogados y, por último, huelgas en el Poder Judicial. Para los casos civiles existen alternativas como la conciliación extrajudicial o el arbitraje, temas que veremos en otros videos. Sin embargo, el caso penal es más complicado. ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo crees que podría mejorar nuestro sistema de justicia? Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Muy bien, entonces en el fondo vemos los problemas que en 4 meses a 5 años no es nada. Pero imagínate, pues si uno quiere buscar una solución a un problema, por eso es que la mayoría está optando actualmente por ir a centros de conciliación,
Otras personas prefieren no gastar o invertir su dinero porque eso es con el tema de que si salga, pero si en el proceso te archivan el caso, perdió todo lo que pues habías intentado subsanar. Y tomando en cuenta también, y eso que no hemos visto los temas de corrupción en el Poder Judicial, el problema se hace mayor. Muy bien, sí, vamos a guardar la información, no se preocupen. Yo les envío la información. A ver, eso sí, claro, Antar, o sea, hay casos en que uno ve en la televisión, ¿no? De que de repente a un famoso le pasó algo y rápidamente lo investigan, pero si fuésemos nosotros, no. Tomando en cuenta que, por ejemplo, robar un celular en el Perú no es un delito, es una falta, peor todavía no nos hacen caso. Sí, claro, Jorge Luis. Los edictos son ciertas publicaciones en el diario o en un periódico, formal, claro está, porque no aparecen en todos los periódicos, que se deben realizar para ciertos procedimientos que involucran una situación legal y judicial. Por ejemplo, en el matrimonio es obligatorio que todos, como requisito de la municipalidad, publiquemos nuestro matrimonio en el periódico, por si hubiera alguien que presente algún impedimento. Entonces, esto que tiene que ver con el Poder Judicial, pues obviamente podría aparecer una persona que invalide el matrimonio y esto ocasionaría actos judiciales. Recuerden que no es lo mismo un divorcio simple que un divorcio por infidelidad o por algún problema legal. Eso ocasionaría que la persona reciba una indemnización económica. Igual para la herencia, como tiene que ver un proceso judicial y hay personas involucradas, entonces se publica que se va a repartir la herencia para que se acerque. Entonces eso es como parte de la publicación del Poder Judicial. Hay cosas que se publican por parte del Poder Judicial en su página formal y hay cosas que publicamos nosotros por obligación del Estado y del Poder Judicial para garantizar la legalidad del proceso. Es un edicto. Uno de los ejemplos más comunes es el edicto matrimonial y el edicto de herencia o patrimonial. Muy bien. Ahora sí, empezamos entonces con nuestro quizzes de hoy. El primer quizzes que vamos a realizar es del tema de la semana pasada, que sería el poder ejecutivo vinculado con el poder legislativo, las preguntas de ECO. Luego hacemos nuestras preguntas oficiales de poder judicial y terminamos con un quiz de poder judicial. Este tema es más chiquito quizás que los otros poderes, si se han dado cuenta. Nosotros llegamos a ver juntos poder legislativo, pero ejecutivo no vimos juntos. Los jueces de paso lo pueden ejercer en caso de faltas, ¿verdad? Porque en materia de me parece que también tiene competencia en materia de violencia cuando no hay un juez capacitado. Claro, o sea, el hecho de que no puedan tomar competencia no significa que sea su función específica. Y que no hay un paz letrado, ellos pueden ver el tema de la violencia. Dependiendo del grado de violencia o situación, inmediatamente, así sea incluso el paz letrado, lo van a elevar al juez especializado mixto. Que la violencia es un delito, no es una falta, pero hay temas de violencia en sí. No es lo mismo, por ejemplo, que un vecino le dé una cachetada a otro vecino o un puñetazo a que, pues, sea un golpe constante a un niño en violencia doméstica. Entonces, dependiendo del grado, es quién lo va a atender. Todos los jueces tienen la capacidad de recibir situaciones o casos, pero no necesariamente todos los jueces tienen la potestad de fallar a favor o en contra de ese caso. De ser así, van a elevarlo al juez competente. Muy bien, ingresamos a este quizzes de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
Listo, empezamos. Muy bien, en la primera pregunta tenemos entonces que va a volver a censurar. Volver a censurar significa que ya ha tenido una primera censura. Cuando un congreso, perdón, censura dos gabinetes, entonces el presidente de la República tiene toda la potestad de disolver el Congreso. Si el presidente lo disuelve antes de la negación de dos consejos de ministros, esto podría ocasionar una destitución. Es un tipo de vacancia que violenta el artículo 117 de la Constitución, muy similar a lo que nos pasó en la época con Arauz, con Vizcarra, que la votación del Congreso no se terminó y por un lado Vizcarra disolvió el Congreso y por otro lado Arauz estaba proclamando presidente, ¿se acuerdan? Por destitución. Pues ahí es la única oportunidad que vimos las dos situaciones juntas, hasta que ya la legitimización popular reafirmó la situación. El presidente de la República hace uso de sus prerrogativas. Quiere reunir a los congresistas. Para reunir a los congresistas, tiene que obligatoriamente llamarse a legislatura extraordinaria. Recuerda que los congresistas trabajan 2 veces al año en periodos que se llaman legislaturas y tienen sus recesos parlamentarios o, entre comillas, vacaciones en julio y en verano, ¿no es cierto? Entonces, cuando se reúnen, ellos, durante su periodo de descanso, o son convocados por otra persona que no sea el presidente del Congreso, en este caso puede serlo el presidente de la República, es a través de un decreto supremo que convoca a una legislatura extraordinaria porque es fuera de la fecha convocada por el mismo Congreso. En la estructura del Poder Ejecutivo, el presidente personifica a la nación, dirige la política general de gobierno y cumple y hace cumplir la Constitución. Recuerda que el primer portavoz del Ejecutivo es el presidente de la República y el segundo es el presidente del Consejo de Ministros, llamado también Premier o Primer Ministro, que es el que se comunica usualmente con el Congreso.
Es verdad, ese Renzo, los vicepresidentes no tienen una función específica, incluso no tienen un sueldo específico. Ellos solamente pueden reemplazar al presidente. Por eso, por ley, cualquier persona que postula a vicepresidente puede postular también a congresista. Eso le pasó a Arauz, que es el más conocido. Y en el caso de Vizcarra estaba, no como congresista, pero estaba como miembro del consulado. Luego fue a ocupar el cargo de ministro de Trabajo. Según la nueva ley que es para el 2026, eso de la bicameralidad, se dice que ahora cualquier persona que postule para presidente o para vicepresidente, o sea, incluso el que postula para presidente puede postular también para Senado. Y ellos tienen siempre opinión, ¿no? Por ejemplo, cuando se reúne el Consejo de Ministros, dirige el presidente del Consejo de Ministros. Si es que él no está, dirige el presidente de la Perdón, si es que está el presidente de la República, dirige él, porque obviamente tiene un cargo de coordinación mayor que el presidente del Consejo de Ministros. Pero los vicepresidentes pueden ir con voz, pero no tienen voto. ¿Quién es la cabeza? Es el presidente del Consejo de Ministros elegido por el presidente de la República. Ambos eligen luego a los otros ministros. Como ya dijimos, los ministros son elegidos por el presidente de la República y el premier. Ellos tienen, después de su elección, 30 días para poder presentarse al Congreso de la República a pedir el voto de confianza, que es un saludo en el cual el congresista le da plena libertad a ellos para poder trabajar. Según la nueva regla de bicameralidad, pues ya no va a ser obligatorio que pidan el voto de confianza, pues ya está obviamente sobreentendido, pero si es que ellos son llamados, es que tienen que sí reactivar ese voto de confianza. Lo que hemos estado hablando, en este caso, el Congreso tiene tres funciones, que es control político, especial y legislativa. Obviamente la fiscalización sobre otro poder sería control político, que en este caso es darles el voto de confianza. Recuerda que a partir de la bicameralidad, el control político, perdón, dependerá de el Senado, las especiales también, que son los cargos, y la parte legislativa quedará enteramente con el diputado, para luego solamente tener una revisión por el Senado.
El presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el Pleno del Congreso para sustentar su pedido de delegación de facultades legislativas. Vamos a ver en qué se equivocaron. Estás hablando de los decretos legislativos, ¿no? Cuando dice pedir facultades es porque el presidente quiere hacer una ley. Empezamos a especificar porque ya vi el error ahí, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablan de decretos legislativos el tema del COVID? Si había COVID, hay problemas de salud. Si esperamos al Congreso para que haga leyes de salud, vamos a esperar más o menos 6 meses, porque eso es lo que demora todo el proceso de la ley. Entonces, para evitar toda esta espera y exponer a la población, y necesitamos leyes urgentes, el presidente de la República le pide al Congreso, a través del presidente del Consejo de Ministros, la facultad para legislar. ¿Eso qué significa? Que ahora el Ejecutivo puede hacer leyes. El Congreso le va a decir que sí, pero no en todo tema, sino solamente en los temas de salud, por un tiempo determinado. ¿Es una obligación? No, porque puede ser que el presidente no necesite hacer leyes que se llamen decretos legislativos. Debe rendir cuentas, sí. Se supone que él pide permiso, eso es antes, pero luego de aplicar el decreto tiene que obviamente rendir cuentas, que como diciéndote, esa ley hice. Las materias relativas a la Constitución no se puede modificar a través de otro órgano que no sea el Congreso, y eso que se hace obligatoriamente con segunda votación. ¿Y el Ejecutivo queda facultado para legislar? Sí, pero no se llaman decretos de urgencia, se llaman decretos legislativos, porque para la urgencia no se pide permiso. Es una emergencia nacional, como son temas de inflación, disolución del Congreso o estados de emergencia y sitio. El Consejo de Ministros está conformado por ministros y ministras nombrados por el presidente. Aprobar proyectos de ley, claro, todo acto del presidente es aprobado obligatoriamente por los ministros. No dice que ellos hacen leyes, aprueban proyectos de ley que van al Congreso. Modificar resoluciones legislativas solo le compete al Congreso. En temas extranjeras es el Congreso. Y admitir decretos de urgencia, eso sí sería el Consejo de Ministros porque dice que emite el presidente. Todo acto del presidente debe ser refrendado por los ministros, menos las gracias presidenciales. Pedro es un ciudadano que fue sentenciado a 25 años de pena privativa, entonces, como él tiene enfermedad degenerativa, es indulto, porque conmutación de penas es cambiar una pena mayor por una menor, y el derecho de gracia se puede ver de tres maneras, ¿no? Directamente con el Poder Judicial significa que no puede exceder tiempo de cárcel más que tu vida, o sea, no puedes tener 400 años de cárcel, por ejemplo, en el Perú. Número dos, que no puedes tener un exceso de carcelería, y por eso hay una reducción de la pena por buena. Pero la que tiene que ver con el presidente tiene
o se manifiesta con que él puede anular procesos judiciales pendientes para que no vuelvas a la cárcel. O Synergy en energía y minas, tiene que ver obviamente con el tema de energía eléctrica. Proinversión, proyectos de inversión, tiene que ver obviamente con proyectos IGUAS. O Citel telefonía, telefonía móvil. Y SUNAR, el tema de divorcios. ¿Por qué? Porque uno en SUNAR ha inscrito sus propiedades, entonces necesita pues inscribir el divorcio para temas de herencia y que obviamente no pasen las propiedades a la persona con la que te casaste. Muy bien. El hombre araña está subiendo. Antes de continuar con las preguntas, mandarles los videos. Acá está el resumen de Poder Judicial. Como no los vi la semana pasada, el Poder Ejecutivo. Y además del tema de amnistía e indulto, un video donde diferencia lo que es amnistía, indulto y derecho de gracia. Ah, muy bien. Si es falla de red, pues el equipo vendría a ser el servicio. Por lo tanto, ahí sí trabajaríamos con Indecopi. Y Obsitel más que todo es sobre la propiedad del aparato, sobre si están cumpliendo las cláusulas del contrato. Puede, cuando nosotros tenemos un tema de telecomunicación, lo primero que hacemos es ir a Obsitel. Y el mismo Obsitel nos determina si es que estamos en... En algunos casos incluso puede proceder la doble denuncia, dependiendo qué es lo que nos está afectando. Vamos a resolver ahora nuestra práctica para luego hacer nuestro quizzes. Juancito es un futbolista que está en dónde, está en España y le van a hacer un juicio, entonces pueden hacerle un juicio a Juancito si está en España, pues ya dijimos que no, porque obligatoriamente debe haber un debido proceso, lo que involucra que la persona esté presente. Máximo organismo del Poder Judicial es la Corte Suprema, que tiene un alcance nacional y con sede en la capital.
La ley orgánica del Poder Judicial determina su estructura y define los derechos y deberes de los magistrados en relación a estas autoridades públicas y identifica los enunciados correctos. Un juez debe ser neutral, obviamente. Incluso hemos visto en el video que al tener un familiar o alguien conocido, se le separa del caso. Requieren ser abogados en todos los órganos, no porque el juez de paz no es abogado. Son los máximos intérpretes de la Constitución, eso sería el Tribunal Constitucional. Investigan, ese sería el fiscal. Sobre el nivel medio de la pirámide, son 5 niveles: paz, paz letrado, especializado mixtos, superior y supremo. Entonces el nivel medio sería el especializado mixto. Garantía de inconstitucionalidad no puede ser porque esa única garantía se ve en el tribunal. Resuelve apelaciones sobre sentencias de jueces de paz letrados, sí, porque juez de paz letrado está debajo, entonces subirías al especializado. Los mixtos están en provincias carentes de especializado, por supuesto, porque son lugares que tienen más población, menos población, perdón. Administra justicia aplicando principalmente el derecho consuetudinario, eso lo hace el juez de paz, que trabaja con las costumbres de los pueblos. Aquí vamos a unir el órgano con su espacio territorial o administrativo donde trabaja. Paz, comunidad o centro poblado. Paz letrado, distrito. Mixto, provincia. Y superior, distrito judicial. 1B, 2D, 3A y 4C. Los jueces deben administrar justicia según las normas que integran el ordenamiento jurídico. Sin embargo, existen procesos donde no es posible establecer correlaciones entre casos y soluciones. Es decir, no hay norma aplicable en un caso concreto. Para resolver esas situaciones se administrará justicia mediante. Si no tenemos un porcentaje completo del caso que esté materializado en la parte legal, entonces nosotros estaríamos hablando de vacíos legales. En ese caso se trabaja con los principios generales del derecho, porque recuerda que aunque hayan vacíos legales, no se puede dejar de aplicar justicia. Por la forma de elección de sus jueces es el órgano jurisdiccional del Poder Judicial, en el cual la legalidad del proceso de destitución de los mismos es fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Recuerda que los temas de elección recaen más que todo en la Junta, actualmente, si es que no la modifican por la escuela, y la preparación en la academia. Pero como hablamos nosotros de jueces que sean elegidos por el pueblo, porque obviamente estamos hablando del Jurado Nacional de Elecciones, el único sería el juez de paz, que también lo conocen como paz no letrado. Y Carlos Alberto se encuentra en España para que su hijo menor de edad pueda viajar a su encuentro solo o con compañía de la madre. Necesitamos la autorización de un juez especializado mixto. ¿En qué caso? En materia familiar. ¿Qué dependencia del Poder Judicial está a cargo de ciudadanos instruidos para que administren justicia? Ciudadanos instruidos, es decir, no son personas que hayan estudiado específicamente para ser abogados. Ese es el de paz. En el caso de una transgresión a una ley vigente, el presunto culpable debe ser investigado por el Ministerio Público y con los medios probatorios acumulados ser denunciado ante. Recuerden que investiga el Ministerio Público y denunciamos ante el Poder Judicial. Una madre de familia es demandada ante el Poder Judicial
por negarse a cumplir con sus obligaciones alimentarias a sus dos menores hijos y recibe una sentencia desfavorable. Aquí no hablan de quién la sentenció en sí, sino a dónde apelaremos, porque dice, la sentencia la dio el juez de paz letrado, pero la madre decide apelar, ¿a dónde tiene que apelar? A una instancia superior. Si está paz letrado, luego viene especializado mixto. Si un juez en pleno ejercicio de sus funciones es sentenciado por el delito de tráfico de influencias, ¿qué va a pasar? Antes quizás lo removían, ya, pero ahora es separación efectiva. Ya no puede estar en ese cargo. En los procesos judiciales, las personas de escasos recursos pueden considerar que no existirá impedimento económico. Claro, porque existe gratuidad siempre y cuando sean personas en pobreza extrema. Los juzgados especializados tienen competencia en distritos judiciales especializados en provincias. Paz, concilia, por supuesto. Hay defensa gratuita y un policía no puede postular a ser juez de paz porque está en ejercicio. Si estuviese ya en retiro sería otra cosa. No pueden tener doble función. Los jueces deben administrar justicia basándose en las normas que integran el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en algunas comunidades campesinas a veces ocurre que las leyes no contemplan exactamente una determinada situación. Ante estas circunstancias, el juez debe, es en una comunidad y obviamente no hay una situación específica. De por sí es el principio general del derecho, pero como es comunidad, en este caso campesina, se trabaja el derecho consuetudinario, que es las costumbres del pueblo. Si una persona es encarcelada sin el debido proceso, así sea encontrado en flagrante delito, obviamente no va a proceder ese juicio porque no hay un cumplimiento a no ser penado sin proceso judicial. Al final de un juicio por difamación, el juez de la sala especializada decide sancionar a un periodista y esta persona presenta una apelación, donde presentamos a la instancia superior. Especializado mixto arriba sería superior. ¿Y esto por qué se da? Porque todos tenemos derecho a apelar sobre nuestra sentencia. ¿Se pueden sindicar? No, así que eso sería verdadero, prohibido sindicarse. ¿El juez de paz es elegido por el pueblo? Sí. Presidente del Poder Judicial es el presidente de la Corte Suprema, que es el presidente de la Sala Plena. Una resolución electoral solo la puede ver el Jurado Nacional de Elecciones. No puede ser condenado un ciudadano en ausencia. Tiene que estar presente. ¿Quién es elegido por el pueblo? El juez de paz. Empezamos con el 5, acá está. Distrito Judicial, Corte Superior. Son 20 en realidad, acá dice 18, son 20 vocales supremos. Es en la Corte Suprema, obviamente. Distrito, paz letrado, provincia, especializado mixto. Violencia familiar es un tema que iría de frente al especializado, pero acá te dice que es en una comunidad. Entonces allí no hay otro juez y además dicen que es elegido por el pueblo. Obviamente el paz letrado no puede ser, así que sería el de paz. Ya el caso puede ser elevado a otra instancia superior, eso sí. Y terminamos, les envío el archivo para hacer nuestro quizzes de Poder Judicial. Como no la vi la semana pasada, tengo.
aquí preguntas de Poder Ejecutivo para que puedas practicar un poquito. Es tarea y debajo del hoy te voy a enviar el quizzes de Poder Judicial. Un segundito que ya está abriendo. Aquí está. Ese es fácil. Tiene solamente 10 preguntitas. Y tengo dos tareas para dejarte. Tres tareas para dejar. Ingresamos a nuestra sesión anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí, ingresamos al último. En la estructura del Poder Judicial, los jueces de paz no necesitan ser abogados, obviamente, porque son ciudadanos capacitados y elegidos por el pueblo. Es la última instancia ante la cual pueden apelar todos los procesos judiciales que provienen de cualquier Corte Suprema. Obviamente a la misma Corte Suprema,
porque si apelas de una sala especializada, te vas a la sala plena de la Corte Suprema. Los casos que van al tribunal solamente son de derechos humanos. Obviamente, eso está pues es facilísimo ya. Juzgar a los que incumplen las leyes porque es poder judicial. ¿Cómo que de velar por los que roban? Eso ya sabemos que en el fondo sí, ¿no? Pero no es respuesta correcta. Se pasan ustedes. ¿Cuál es el nombre del presidente actual de la Corte Suprema? Bueno, actual no es porque hay juicios que tengo anteriores, ¿no? Pero los otros no son presidentes de la Corte Suprema. Obviamente es Elvia Barrios, que es la primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Yo no les he dicho que les iba a tomar juicios DECO hoy día. El DECO toca la siguiente porque está unido con gobiernos locales y regionales que todavía no he hecho. Por eso no les puedo pasar el juicio DECO. Estamos practicando. La inamovilidad de los jueces significa, ahora, la mayoría puede ser a que no pueden ser trasladados, pero el no pueden ser trasladados solamente involucra el concepto territorial. Recuerda que no solamente hay una movilidad territorial, sino también no pueden ser movidos a un cargo superior o inferior si es que ellos no han pasado un proceso de ascenso o ahora ya no se hace un retroceso, sino solamente una suspensión efectiva. Entonces, el segundo involucra más espacios que no solamente es la parte territorial. De igual manera, tampoco pueden ser trasladados de manera territorial, salvo que ellos generen alguna acción de corrupción o que lo soliciten debido a un tema de cuidado personal, ¿no? De repente pueden tener alguna amenaza o algo, sí pueden ser movidos.
no es un órgano jurisdiccional. Obviamente la Fiscalía de la Nación no está dentro del Poder Judicial. El Juzgado de Paz es jurisdiccional, así no sean jueces preparados por el Poder Judicial, la academia o que hayan estudiado, porque obviamente está ubicado en una zona que sería centro poblado. Para ser magistrados de la Corte Suprema se requiere peruano de nacimiento, todos los jueces sí o sí tienen que ser peruanos de nacimiento. Siempre tienen que tener como prerequisito haber trabajado en el juzgado anterior o corte anterior. Y en el caso de la edad, siempre son mayores de 45 para ser la Corte Suprema. Los únicos que superan esta edad serían los del tribunal. Los juzgados de paz fundamentalmente cumplen una función conciliadora, porque recuerden que en esos lugares no hay centros de conciliación. Entonces, ellos lo primero que van a hacer es llegar a esta hermandad, hacer un acto, trabajo para evitar procesos judiciales engorrosos. El Poder Legislativo no, porque el Poder Legislativo es el Congreso y el Congreso ve la función de leyes, o sea, de hacer leyes, modificar leyes, derogar leyes. Por eso es legislativo. El Poder Judicial es el único que administra justicia. En general, claro está, porque el Jurado Nacional de Elecciones, justicia electoral, y hay los fueros militares y policiales. El presidente del Poder Judicial también es de la Corte Suprema verdadero, porque es el presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema y además presidente de la Sala Plena. Y en esta oportunidad tenemos de cabeza a fiscal Domingo Pérez, llegó, al menos llegó a cumplir ahí una sentencia al fin.
no solamente hace fiscalización sobre las autoridades y puede hacer investigación de ética parlamentaria, pero si se determina que los congresistas han generado un delito, son inmediatamente llevados al Poder Judicial. Por eso la Corte Suprema también ve delitos en primera instancia. Recuerden que si un congresista cometió un acto delictivo siendo congresista, va a ser llevado de frente a la Corte Suprema, pero si lo hizo antes de ser congresista, perdón, es llevado al juez especializado o mixto. Lo que ellos pueden sentenciar, se puede decir, entre comillas, o dar una sanción, es cuando incumplen su propio reglamento por funciones administrativas, pero de delitos no. Vamos ahora a dejar las tareas. Igual está bien la aclaración, Antar, que a veces nos quedan pues algunas dudas, ¿no? Ahora, también depende mucho de la terminología. Como ustedes saben, no es que vengan preguntas de ese tipo para marcar, pero sí pueden venirnos en verdadero y falso ciertas características, entonces así reforzamos. Por ahí te estoy mandando algunas tareas para reforzar información del Poder Judicial y ya cuando hagamos gobiernos locales y regionales, pues les tomo el quizzes donde va todo esto mezclado. Quizzes DECO, porque hago un quizzes cada 2 temas. La próxima semana desarrollamos Defensa Nacional, que estaba antes en el temario, sino que por error de mandar mi material lo mandé al revés. Y después de Defensa Nacional trabajamos gestión de riesgo, todo eso será en un solo quizzes. En Defensa Nacional trabajamos pues todo el tema de sistema de inteligencia, seguridad ciudadana, estado de emergencia y estado de sitio, policía y Fuerzas Armadas, y en el caso de gestión de riesgo, todo lo que tiene que ver con la temática de situaciones de desastres. Ahora, como ustedes han visto en el nuevo temario, pues gestión de riesgo se ha empleado en el caso de geografía, pero no se preocupen porque lo mismo que trabajamos en cívica, pues es lo que se aplica en geografía, los conceptos. Siempre hacemos conceptos antes de definir los procesos de gestión de riesgo. Más bien, allá se habla un poquito más de los desastres naturales y se trabaja lo que es manejo de cuencas, ¿no? Como para complementar los cursos que ustedes ven. Y listo, chicos, creo que ahora sí está toda la información enviada. Ya tienen ahí tarea para desarrollar y ya nos vamos despidiendo el día de hoy de nuestro tema y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan buenas noches, que descansen, chicos. Cualquier duda, ya se la hacen llegar también a Noire para que me lo pueda enviar. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo. Ya ven, Noire, cuídate mucho, buenas noches, a descansar todos. Buenas noches, buenas noches. Un besote para todos. Nos vemos.